Una de las verdades más atacadas, no solo en estos tiempos, sino desde el origen mismo del conflicto entre el bien y el mal, es si Cristo es verdaderamente Hijo de Dios o no. Vamos a analizar cuáles son las causas por las que es atacado esta verdad, quiénes lo atacaron. Vamos a analizarlo desde lo que nos dice la Biblia y los testimonios. Cristo, verdaderamente Hijo de Dios. Comprender correctamente este tema exalta la grandeza del sacrificio de Cristo. También nos da más claridad acerca de la justificación por la fe, que es un conjunto de verdades esencial para nuestra salvación. La comprensión correcta de este tema también es una regla en sí misma para identificar una multitud de doctrinas falsas. Vamos entonces a nuestro estudio. En el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4 dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y en el libro de Colosenses encontramos lo siguiente: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Notemos que en la obra de la creación, Dios creó todo por medio de Cristo. Y Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Notemos este punto. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos presenta en esta carta a los colosenses primeramente a Cristo como aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Es decir, a través de Cristo, Dios, el Padre, creó y dio existencia a todo el universo y a toda criatura. Y ahora, a través de Cristo, en el versículo 19 y 20 nos presenta de que por medio de Cristo ahora reconcilia consigo mismo todas las cosas. ¿Y cómo realizó Dios esta reconciliación? Es un gran tema. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, notemos que ¿quién es el que amó al mundo? Es Dios. ¿Y quién es Dios? Pues Dios es el Padre del Hijo unigénito, porque dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Notemos algunos puntos. Dios amó al mundo. Dios tenía un hijo y por lo tanto pudo entregar a su hijo, pudo dar a su hijo. Si no tenía un hijo, Dios no podría entregarlo, pues ¿quién puede entregar algo que no tiene? Entonces, notemos el punto de que Dios tenía un hijo y lo dio a la humanidad. Ahora notemos lo que dice el espíritu de profecía al respecto. Dice: se había hecho una completa ofrenda, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre, y con todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Analicemos este texto en detalle. Dice: el Padre dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo son los ángeles, no por adopción, como es el pecador perdonado, sí un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Aquí es donde existen diversas opiniones. Unos dicen: Cristo fue engendrado cuando recién vino en Belén, y nació hace 2000 años y se hizo hombre. Entonces fue engendrado. Otros dicen: fue anterior, pero fue a través de un pacto. Y nos planteamos lo siguiente:
Cuando Cristo vino a este mundo, tomando nuestra naturaleza, primero, ¿vino con todo el brillo de la majestad y gloria del Padre? Si hubiese venido con semejante gloria, ¿quién lo hubiera podido resistir? ¿Acaso no dice la Escritura que Él se despojó de ello, es decir, de esa gloria? Filipenses 2:5 dice esto. Y también el siguiente texto. Dice, no pueden aceptar a Cristo. ¿Qué? ¿Han de hacer ellos el sacrificio que tendrían que hacer para recibirlo? De ninguna manera. Pero, ¿qué se requiere? Simplemente los mejores y más santos afectos del corazón para el que dejó la gloria del Padre y descendió a morir por una raza de rebeldes. Dejó sus riquezas, su majestad y su alto mando y tomó sobre sí nuestra naturaleza, para abrir una vía de escape. ¿Para qué? ¿Para humillarnos? ¿Para avergonzarnos? Por cierto que no. El texto nos dice que Cristo dejó la gloria del Padre y también nos dice que dejó su majestad. Es decir, cuando Cristo vino y tomó nuestra naturaleza, se despojó de todo aquello. Entonces, el texto no puede referirse al tiempo en cuando Cristo vino hace 2000 años, sino que cuando dice que Dios dio a su Hijo unigénito y que es un Hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre, es evidente que no se refiere al tiempo cuando Cristo vino y tomó nuestra naturaleza. El Evangelio es sencillo y la palabra de Dios es verdad. Y cuando dice el que Dios dio a su Hijo porque nos amó tanto, es así, es verdad, es sencillo de entender. Y dice que es para que todo aquel que en Él cree, es decir, el que cree en esa verdad de que Dios tiene un Hijo y que nos amó tanto que entregó a su Hijo. Esto es una verdad central del Evangelio. Ahora dice, el Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito, salido de su seno, aquel que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuán grande amó a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Esto es consolador. Esta verdad es grande, es eterna. Dios dio a su Hijo unigénito, aquel que fue hecho a la imagen expresa de su persona. Evidentemente, esto no se refiere al tiempo en que Él vino a esta tierra, porque cuando Cristo vino a la tierra, Él fue hecho hombre, no a la imagen de la persona del Padre. Notemos este punto. No torzamos las escrituras. Esto es claro, es evidente. Desglosemos este texto. Dice, el Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito, salido de su seno, aquel que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra para revelar cuán grandemente amó a la humanidad. Esto es maravilloso, es el Evangelio, es la sencillez de la palabra de Dios. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Es decir, Dios es un ser personal y se dio a conocer como ser personal en su Hijo, Jesucristo. El esplendor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Jesús, como Salvador personal, vino al mundo. Cristo es la estrella que debe surgir de Jacob y aquel en quien deben ser benditas todas las naciones de la tierra. Como el primogénito del cielo y el unigénito del Padre, lleno de los tesoros de la eternidad, asumió la humanidad e imprimió en ella la gloriosa imagen del Dios eterno. Cristo es el primogénito del cielo, como leíamos en Colosenses. Es el unigénito del Padre, como leíamos en Juan 3:16. Y Él asumió la humanidad e imprimió en ella la gloriosa imagen del Dios eterno. Cristo ya era el primogénito del cielo, ya era el unigénito del Padre, y luego se desarrolla el plan de salvación. Es independiente el plan de salvación, que Cristo es primogénito del cielo y que es unigénito del Padre. El siguiente texto también nos da mucha luz al respecto y dice, Él era el Hijo unigénito de Dios, que fue uno con el Padre desde el principio. Por Él los mundos fueron hechos.
El texto dice, Él era el Hijo unigénito de Dios, que fue uno con el Padre desde el principio. Es decir, el Padre y el Hijo, desde el principio, estaban unidos, trabajaron juntos, como lo vemos ahora en el siguiente párrafo. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y en el conflicto de los siglos leemos, antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Ya hemos visto el punto de que aquí, en todos estos textos, cuando se refiere a Dios, está hablando del Padre. Y que el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos de Dios era Cristo. Y si dice que era el único, pues sencillamente es el único. Y además dice Cristo el Verbo, el unigénito de Dios. Esa es la identidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, ora sean tronos, dominios, principados, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es lo que nos dice Colosenses. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. No se menciona que se rendía homenaje a alguien más, sino a Cristo y al Padre. Notemos que la rebelión se originó en el cielo. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante era como el de los otros ángeles. Su semblante, como el de los otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Notemos que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre. Es curioso que muchas personas interpretan de manera lamentablemente muy errada que cuando dice Dios, y porque en Génesis usa la palabra Elohim, y que porque es plural, entonces lo que quiere decir es que dijo dioses dijo a su Hijo. Pero no tiene sentido, porque si dioses le está diciendo a su Hijo, entonces, ¿quién es dioses? ¿Son dos, tres personas? ¿O cómo es? Es confuso. Es Babilonia. Es un error. No nos dejemos engañar por este tipo de argumentos. La palabra de Dios es clara y sencilla. Dios dijo a su Hijo. Es decir, el Padre, un ser personal, le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, a imagen de ambos, del Padre y del Hijo. Es muy sencillo. No es necesario especular con la teología y la filosofía y todo ese tipo de cosas. Aceptemos la palabra de Dios tal cual está dada, porque la fe es creerle a Dios, es creer lo que dice su palabra. Sigue diciendo, algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión, y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar autoridad a su Hijo. Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Notemos esto. Nos está ayudando a comprender un poco más cuáles fueron las cuestiones importantes en el origen del conflicto. Y notemos que ese conflicto que se originó en el cielo se sigue desarrollando acá en la tierra. Pues Satanás no abandonó sus ideas. Notemos que dice que los ángeles que se unieron, que simpatizaron con Satanás, querían escudriñar la insondable sabiduría del Padre y averiguar cuál era su propósito de ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Es decir, Cristo recibe del Padre ese poder y comando. Los ángeles que cayeron querían averiguar cuál era la razón por la que el Padre le daba poder a Cristo.
¿Por qué le daba autoridad al Hijo y por qué no a Lucifer? Esto era parte de la cuestión. Ahora notemos qué es lo que hizo Dios ante este conflicto. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que, en su presencia, él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. ¿A quién se refiere cuando dice el Rey del Universo? Evidentemente, el contexto nos deja claro que es el Padre. Y cuando dice la gloria del Ser Eterno, es claro que se refiere a la gloria del Padre, que cubrió a ambos, al Padre y al Hijo. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Notemos lo siguiente. El rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. Es decir, nadie excepto Cristo podía penetrar en la plenitud de los designios del Padre. Y si dice ninguno, es ninguno. Es muy sencillo. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder y ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Muchos tienen la suposición de que deben adorar a alguien más, aparte del Padre y de su Hijo. Pero la Escritura es clara. Dice, al Padre y al Hijo solamente se les puede exaltar. Es decir, únicamente al Padre y al Hijo se les puede exaltar, a nadie más. El Padre, el Rey del Universo, dejó claro ante toda la hueste angélica que únicamente al Padre y al Hijo todos los ángeles debían adorar, y a nadie más. Únicamente el Padre y el Hijo deben ser adorados. No hay nadie más en todo el universo que merezca la adoración, ni nuestra ni de los ángeles. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a su Hijo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes de que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios y que existía con él antes de que todos los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Los ángeles que permanecieron leales a Dios y a su Hijo le mostraron claramente a Satanás que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué los ángeles leales tuvieron que mostrarle claramente que Cristo era el Hijo de Dios? Evidentemente, Satanás estaba cuestionando el hecho de que Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se habían olvidado de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y que por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Se exaltaron debido a su belleza. Los ángeles caídos querían ocultar el hecho de que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué querían ocultar esta verdad? ¿Y qué consecuencias tuvo para ellos?
Debido a esa creencia, ellos llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Es decir, lo desecharon como único mediador entre ellos y Dios. El que comenzó esa rebelión, o con esa idea, fue Satanás. Es por eso que los ángeles leales trataron de mostrarle claramente que Cristo era el Hijo de Dios. Pero Satanás no se arrepintió. Y los ángeles que simpatizaron con él siguieron negando de que Cristo era el Hijo de Dios. Y esto ocurrió antes de la creación del hombre. Entonces, ¿Cristo era el Hijo de Dios antes de que exista la humanidad? Evidentemente sí, siempre lo fue. Él es el Hijo engendrado de Dios, el Hijo unigénito del Padre, por medio de quien el Padre creó todas las cosas. ¿Cuál es el origen de la idea de ocultar de que Cristo era el Hijo unigénito de Dios? Es evidente que cualquier doctrina que niegue que Cristo es el Hijo engendrado del Padre en la eternidad es doctrina de ángeles caídos. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, el mentiroso es aquel que niega que Cristo es el Hijo de Dios. Así anunció el apóstol una de las características principales de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. ¿Qué es negar que Jesús es el Cristo? La palabra Cristo significa ungido, y evidentemente Cristo es el ungido de Dios, el elegido de Dios, a quien el Padre ungió con su Espíritu ya en la eternidad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. En el capítulo 17 del libro de Juan se nos da esta verdad. Jesús, orando a su Padre, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cuando la Escritura dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, evidentemente es así. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora, aquellos a quienes el Hijo se lo quiere revelar es a toda criatura. ¿De qué manera se puede conocer al Padre? Únicamente a través de Cristo. Y esto es una regla general para todas las criaturas, desde el más exaltado querubín hasta nosotros, los hombres. Necesitamos conocer al Padre y lo conocemos a través de Cristo. El único que conoce realmente al Padre es Cristo, su Hijo. La palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios declara que Cristo es el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también nos declara esta gran verdad, dada en el capítulo 3 de Juan, donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El negar la verdad de que Cristo es el Hijo unigénito de Dios llevó a la caída de muchos ángeles. Ahora, para la redención de la humanidad, esta es una de las verdades centrales que Dios quiere enseñarnos, que nos amó tanto y que Él tiene un Hijo, y que entregó a su Hijo, dio a su Hijo, por amor a nosotros. Por lo tanto, aquellos que han de experimentar realmente la salvación en sus vidas, necesitamos creer esta verdad central del Evangelio, que Cristo es el Hijo unigénito, el Hijo engendrado de Dios. Que Dios los bendiga y los guíe siempre a toda verdad.